Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de los peruanos que poco a poco empieza a ganar terreno silenciosamente en el extranjero es Jesús Pretel, porque mientras gran parte de la atención se la llevan otros nombres más mediáticos en Ecuador, el volante nacional volvió a tener una actuación bastante sólida con la camiseta de Liga de Quito y sigue metiéndose poco a poco a la conversación pensando en la próxima convocatoria de Mano Menezes. Y es que por la jornada 3 del torneo apertura ecuatoriano, el Edu consiguió una victoria importantísima por 3-1 en condición de visitante frente al Mushuk Runa. En este partido, el volante nacional fue titular y jugó a los 90 minutos, moviéndose principalmente delante de la línea de defensa. Desde ahí se encargó de cortar avances rivales, recuperar pelotas divididas y darle equilibrio táctico a su equipo. Un trabajo bastante sacrificado que muchas veces no aparece en los highlights, pero que termina siendo fundamental para sostener resultados importantes fuera de casa. El peruano tuvo un porcentaje bastante alto de duelos ganados y estuvo muy atento a las coberturas. Varias veces apareció despejando balones comprometidos y anticipando ataques del Mushuk Runa cuando el partido aún estaba cerrado. Mientras que yendo al ataque, también dejó cosas interesantes, porque no solamente se limitó a recuperar y entrar corto, ya que se asoció con sus compañeros en la ofensiva y en varias ocasiones filtró pases hacia las bandas y hasta se animó a rematar al arco contrario. Pero lo mejor de él llegó solo al final, corriendo los 81 minutos, y Liga de Quito ya ganaba por 2-1 gracias a los goles de Fernando Cornejo y Daverson. Ahí apareció nuevamente Pretel con una recuperación importantísima en el mediocampo. El peruano metió presión, ganó la pelota de vida y el rebote terminó quedándole al mismo Daverson, que cuando tiene espacio no perdona. Sacó un sombrerito espectacular para liquidar el encuentro y poner el tercero definitivo. Una jugada que nació justamente desde la intensidad del volante peruano y que terminó dándole su primera asistencia en esta temporada. Poco a poco empieza a sumar números y eso siempre ayuda muchísimo cuando el jugador busca volver a la selección peruana. Pero ojo, si hacemos un balance completo, Pretel ya registra un gol y ahora también esta asistencia. Y aunque no es un futbolista que iba a estadísticas ofensivas, esos aportes terminan elevando muchísimo su valoración dentro del equipo. Muchos incluso empiezan a decir que esta podría ser su mejor temporada en su carrera profesional. Y es que a sus 27 años se nota un futbolista mucho más maduro, más inteligente para ubicarse y mucho más participativo en el circuito colectivo de Liga de Quito. Con este resultado, el equipo albo escaló al cuarto lugar en la tabla de posiciones con 20 unidades. Ahora el próximo desafío será nada menos que frente al Técnico Universitario este 15 de mayo, en un partido donde nuevamente todas las miradas desde Perú estarán puestas sobre Jesús Pretel, porque si mantiene este nivel y sigue sumando actuaciones sólidas, va a ser muy difícil que Mano Menezes no lo tenga al menos considerado en la próxima nómina de la selección peruana. Veremos si el volante nacional logra sostener esa regularidad en las semanas más importantes de la actual temporada, porque muchas veces el verdadero salto de calidad no llega cuando aparece una sola vez, sino cuando consigue mantener rendimientos partido a partido. Y hoy Pretel parece haber entendido esto perfectamente. Y un peruano la viene rompiendo en el extranjero. Esta vez las buenas nuevas vienen desde Israel, donde Adrián Ugarriza sigue sorprendiendo al pueblo blanquirrojo. Como se los veníamos diciendo desde hace semanas, el delantero nacional atraviesa probablemente el mejor momento de toda su carrera profesional fuera del país, mientras que Fernando Pacheco vive una realidad totalmente distinta. Y es que su Kirya Shomona aplastó por 4-0 al Saknin por la jornada 32 de la liguilla de relegación, y aunque el resultado dejó felices a los hinchas del club israelí, también dejó varias conclusiones pensando en el futuro de nuestros compatriotas. Empecemos por Empaché, porque la cosa no pinta nada bien para él. El extremo nacional arrancó otra vez desde el banco de suplentes, pero esta vez ni siquiera tuvo minutos. Una situación que ya empieza a preocupar bastante, porque siendo sinceros, su paso por esta liga ha ido dejando más dudas que certezas. El ex Sporting Cristal llegó con cierto hype, pensando en realzar su carrera profesional en el extranjero, pero el rendimiento no terminó de explotar y eso cae más fuerte ahora que su contrato termina a mitad de año. Al parecer, desde el club ya estarían evaluando varios cambios para la próxima temporada, y para indicar que el nombre de Pacheco no estaría entre las prioridades. Y claro, eso inevitablemente hace pensar que podemos verlo de nuevo en la Liga 1 peruana. No sería raro que algún club de provincia lo tenga en carpeta, porque condiciones tiene, pero está claro que este paso por Israel no terminó siendo el fichaje bomba que muchos imaginaban. Pero mientras uno preocupa, el otro sigue creciendo, porque el que definitivamente no piensa regresar ni de a balas es Adrián Ugarriza. El seleccionado nacional volvió a aparecer en el marcador y sigue quemando las redes sociales entre los hinchas peruanos que vienen siendo su campaña de cerca. Pugagol arrancó como titular,
jugó los 90 minutos y volvió a demostrar que atraviesa un momento de confianza que pocas veces se veía en un delantero peruano. Y ojo, que no fue el típico partido donde vive metido en el área. Esta vez se movió bastante fuera de la zona, retrocediendo líneas para asociarse con sus compañeros, ayudando en salida y participando mucho más en la construcción ofensiva. Incluso tuvo algunos intentos al arco antes de su gol. Además aportó defensivamente con despejes y recuperaciones de pelota, ganando en la mitad de sus duelos individuales. Un trabajo bastante completo para un delantero que cada vez se muestra más maduro. El premio a todo su esfuerzo llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando el Kirjach ya ganaba gracias al tanto de Jalabi. Ahí apareció la jugada clave dentro del área rival. El árbitro cobró penal a favor. Allí no dudó nadie. Ugarriz agarró la pelota con muchísima personalidad y definió con categoría para colocar el 2-0 parcial, gol importante, gol de la tranquilidad y otro más para seguir alimentando una temporada que ya es histórica para él. Con esta nueva anotación, Adrián Ugarriza alcanzó los 17 goles en 30 partidos, un promedio bastante alto para cualquier delantero peruano jugando fuera del país. Y eso, irremediablemente, ya empieza a despertar rumores sobre su posible cambio de equipo, porque siendo sinceros, después de esta campaña sería rarísimo verlo de nuevo en este club que pelea el descenso. Se vocea que podría aparecer alguna oportunidad de otra liga de segundo orden de Europa, o incluso un equipo con aspiraciones más altas dentro del mismo fútbol israelí. Ojalá más bien no tome alguna oferta millonaria de ligas exóticas como la de China o Letonia. Y claro, acá también aparece el debate que muchos hinchas vienen instalando hace rato. ¿No será momento para darle oportunidad en la selección peruana? Porque mientras varios delanteros nacionales siguen dejando bastante que desear, Ugagol viene respondiendo con números. No estamos hablando de pichanguitas o goles aislados. Son 17 tantos en una temporada exigente y en un torneo donde el contacto físico es bravísimo. Lo cierto es que con este triunfo, el equipo blanquiazul llegó a los 40 puntos y se aseguró matemáticamente la permanencia. Objetivo cumplido para un equipo que hace algunos meses parece condenado a sufrir hasta la fecha final. Ahora cerrarán la temporada el próximo 18 de mayo frente al Ashdod, donde veremos si el atacante peruano mantiene esa racha goleadora que empieza a llamar la atención incluso fuera de Israel. Porque pensando en la selección, la situación también genera expectativa. El técnico Mano Menezes sigue armando su proyecto rumbo al Mundial del 2030 y requiere delanteros que puedan competir de verdad. Hoy la ofensiva peruana pide recambio urgente y un futbolista que llega con confianza, con continuidad y sobre todo marcando goles, siempre tendrá algo de ventaja. Veremos si de una buena vez ya se afianza en el 11 titular de nuestra blanquirroja. Y vamos con el resumen fast de la fecha 6 del torneo de apertura de la Liga Femenina 2026. Y otra vez Universitario Deportes volvió a mostrar por qué hoy aparece como uno de los candidatos fuertes al título. El conjunto crema jugó nuevamente en el Estadio Monumental y aplastó por 7-0 al Defensores de Huracán en una tarde donde literalmente hubo catarata de goles. Parece desde que las cremas regresaron a jugar al Monumental, el equipo ha dado un salto de calidad enorme. Se le ve más suelto, más protagonista y claramente el apoyo de la gente termina influyendo muchísimo. La oleada comenzó temprano con el tanto de Perina Núñez, que abrió la cuenta para las merengues. Después apareció Valerie Gerson para aumentar la diferencia y empezar a encaminar una tarde bastante tranquila para la U. Ahí ya se debía venir otra goleada porque la diferencia futbolística entre ambos equipos era demasiado amplia, y eso también abre nuevamente el debate sobre el crecimiento del fútbol femenino. Porque sí, la U, Alianza, Cristal vienen mostrando bastante nivel y goleando seguido, pero todavía existe una diferencia enorme con algunos clubes que no terminan de meterle el mismo impulso al fútbol en esta categoría, algo que poco a poco tendría que ir mejorando si realmente se quiere levantar toda la competitividad en la liga femenina. Después llegaron más goles de las cremas. Campo Verde también apareció para sumarse a la fiesta, y luego Dayana Farías, uno de los refuerzos que ha llamado más la atención en la actual temporada. Ella puso el quinto para un universitario completamente dominante. Defensores de Huracán prácticamente no encontraba cómo reaccionar y termina siendo superado en todas las líneas. Y otra que sigue respondiendo con goles es Sofía Oxandabarat. La atacante volvió a marcar y confirma que fue un fichaje bastante acertado para el equipo merengue. Cada jornada aparece, genera peligro y empieza a convertirse en una pieza importante dentro del esquema ofensivo del equipo. Cremas no solamente ganan, sino que además tienen varias futbolistas atravesando un momento altísimo. Ya en el cierre del partido, otra vez, Valerie Gerson apareció para sellar el 7-0 definitivo en el tiempo agregado. Una oleada contundente que deja a Universitario como líder del campeonato por diferencia de goles. Y vaya diferencia, porque comparte puntaje con Alianza Lima y Atlético Andahuaylas, todas con 15 unidades. Pero las cremas tienen una ventaja enorme en goles convertidos y recibidos. Y justamente hablando de Alianza,
las íntimas tampoco aflojaron en la pelea. Esta vez les tocó visitar al Carlos Manucci y terminaron llevándose una victoria bastante trabajada por la mínima diferencia. Un triunfo importante porque les permite llegar entonadas al clásico femenino que se viene el próximo domingo en Matute. Aunque sinceramente más allá del resultado, lo que terminó generando muchísima discusión en redes sociales fue el estado de la cancha donde se jugó el partido, ya que hay que decirlo clarísimo, así no se puede jugar un campeonato profesional. Habían piedras cerca del campo, espacios reducidos y hasta obstáculos alrededor de los corners que complicaban totalmente el desarrollo normal del encuentro. Incluso se viralizó una imagen de una futbolista de Alianza intentando cobrar un tiro de esquina mientras unas plantas prácticamente le impedían tomar distancia. Parece una escena de pichanguita de barrio, pero no, era un torneo federado. Y ahí sí hay bastante responsabilidad de quienes organizan y gestionan algunos clubes en el fútbol femenino. Porque una cosa es que todavía falta inversión y otra muy distinta es exponer así a las jugadoras. No es culpa de las futbolistas. Ellas hacen un enorme esfuerzo por competir, entrenar y sacar adelante la liga. Pero los directivos, cuando no, también tienen que garantizar condiciones mínimas para que el espectáculo siga creciendo. Por otro lado, una de las grandes sorpresas de la fecha se dio en Andahuaylas. Sporting Cristal llegaba como uno de los punteros y terminó cayendo frente al Atlético Andahuaylas, equipo recién ascendido que viene haciendo una campaña impresionante. El cuadro local ganó por 2-1 y dio uno de los campanazos más fuertes hasta ahora en el campeonato. Eso sí, las rimenses arrancaron mejor y se pusieron adelante en el marcador gracias al gol de Giovanna Suárez a los 15 minutos. Parecía que las celestes encaminaban otro triunfo más, pero el conjunto andahualino reaccionó con muchísima personalidad. El empate llegó gracias a un golazo de Maribel Alcayauri, que sacó un remate espectacular desde fuera del área y dejó sin opciones a la arquera rimense. Un verdadero misil que levantó a toda la gente presente en Andahuaylas. Y poco después apareció un penal para los locales. Brenda Caminos tomó la responsabilidad desde los 12 pasos y no falló. Gol y remontada para el Atlético Andahuaylas, que después defendió la ventaja con muchísimo orden hasta quedarse con una victoria histórica, porque con este resultado el equipo local también se mete en la pelea grande del campeonato y demuestra que no está en la liga femenina solamente para participar. Ojo con este equipo porque ya le ganó a una de las candidatas fuertes y encima jugando en la altura, donde claramente se hacen muchísimo más fuertes. Después también hubo un empate entre Quillas y Ayacucho Fútbol Club. Bárbara Mori adelantó para el cuadro local con un tremendo golazo de tiro libre, pero Diana Carrillo terminó igualando el encuentro. Quillas sigue complicado con la tabla y apenas suma 2 puntos en el campeonato. Mientras tanto, en Huancayo, Melgar consiguió una victoria importante frente al Flamengo Fútbol Club. El cuadro equipeño ganó por 2-1 con doblete de Margarita Vázquez y continúa metido entre los equipos protagonistas del actual torneo. El local descontó sobre el cierre del primer tiempo, pero no le alcanzó para reaccionar. Se terminó otra fecha llena de goles y emociones en la liga femenina. Ahora todas las miras apuntan al próximo fin de semana, porque se viene el superclásico del fútbol femenino entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Un partido que promete muchísimo y que puede empezar a marcar diferencias importantes en la pelea por el torneo de apertura. Y como se los decíamos en otro video, en Alianza Lima todo es alegría, porque el empate en el último minuto ante Cristal el fin de semana pasado ha hecho que varios hinchas íntimos estén celebrando el título por anticipado de este torneo de apertura, por lo que solo están esperando el último partido para que les entreguen el plato de campeón. Sin embargo, en el plantel íntimo no todos la pasan bien. Ya les contamos en otros videos la situación de Federico Girotti, Luis Ramos y hasta de Guillermo Vizcarra. Sin embargo, hay otro que tampoco está en su mejor momento. Nos referimos a Piero Cari, uno de los chicos que hasta hace no mucho era considerado la gran joya blancaazul, ha desaparecido totalmente de las convocatorias del equipo dirigido por Pablo Guede. Y es que si retrocedemos algunos meses, el volante nacional aparecía como una de las grandes revelaciones en el fútbol peruano. Con apenas 17 años, todavía en etapa juvenil, logró meterse al primer equipo gracias a la confianza de Néstor Gorosito. Todo arrancó cuando Pablo Cepelini quedó fuera por lesión y el popular Pipo decidió apostar por el chico de la cantera. La respuesta fue inmediata. El muchacho mostró personalidad, buena lectura de juego y hasta terminó siendo convocado a la selección peruana absoluta para jugar eliminatorias sudamericanas. Ahí el hype se disparó completamente. Y claro, cuando un jugador joven destaca en Alianza, inmediatamente empiezan a aparecer clubes del extranjero haciendo scouting. Se habló de equipos portugueses, algunos interesados de Bélgica y hasta de Países Bajos. Incluso sonó que el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana lo estaba haciendo de cerca. Todo eso alrededor de un futbolista que todavía ni siquiera era mayor de edad, pero un fenómeno poco visto en el fútbol peruano. Pero al parecer fuera de las canchas comenzaron los problemas. Y eso en un club tan grande normalmente termina pasando factura más rápido de lo esperado. Hoy la realidad de Piero Cari es totalmente distinta.
apenas suma poco más de 100 minutos en toda la temporada 2026, y hace varios encuentros que ni siquiera aparecen en lista. Un baldazo de agua fría para muchos hinchas íntimos que esperan verlo crecer como titular en este nuevo proceso con Pablo Guede, porque más allá de la competencia interna, pocos imaginaban que desaparecería tan rápido de las convocatorias blanquiazules. La última vez que fue considerado fue nada menos que en el clásico ante Universitario Deportes en el Estadio Monumental. Aquel partido terminó con derrota blanquiazul, pero lo llamativo fue que Piero Cari permaneció todo el compromiso en el banco. Desde entonces nunca más volvió a ser tomado en cuenta, y eso evidentemente comenzó a quemar las redes sociales entre los hinchas íntimos que piden explicaciones sobre el presente del mediocampista peruano. Es por esto, el que llegó a aclarar el asunto fue Fernando Cavada. El administrador blanquiazul decidió romper el silencio en una entrevista para Fútbol como Cancha, donde confirmó que la ausencia del volante responde netamente a una decisión técnica de Pablo Guede. Según explicó, el entrenador considera que actualmente existen otras sociedades futbolísticas que le ofrecen mejores soluciones dentro del campo de juego. O sea, traducido al idioma futbolero, hoy Cari no encaja en la idea de juego del técnico argentino. Cavada fue bastante directo. Comentó que el futbolista continúa entrenando con el primer equipo y que el club sigue apostando por él porque proviene de la cantera victoriana, pero también dejó claro que por ahora Guede no lo tiene dentro de su estructura principal, y eso prácticamente confirma lo que muchos sospechaban desde hace semanas, porque si revisamos sus números en el 2026, el panorama preocupa todavía más. Solo disputó 4 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, fue titular apenas una vez y el resto de participaciones fueron ingresos cortos desde el banco. En total acumuló muy pocos minutos para un futbolista que hace menos de un año era considerado uno de los proyectos más importantes del club. Ya que aparece otro detalle importante, Piero Cari todavía tiene contrato hasta finales del 2027, o sea, Alianza Lima aún mantiene control total sobre su futuro. El problema es que un jugador joven sin continuidad pierde vitrina rápidamente, y eso obviamente afecta a cualquier posibilidad de emigrar al extranjero, porque ningún club europeo va a romper el chanchito por un futbolista que ni siquiera juega en el torneo local. Incluso desde el entorno íntimo ya se empieza a sentir que Pablo Guede prácticamente lo borró del mapa competitivo. De los 14 partidos disputados esta temporada, apenas apareció en lista en unos pocos. Fue suplente ante Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y Sport Boys El Callao. Después sumó algunos minutos ante el UTC Cajamarca y Melgar. Y listo. Desde la 10ª fecha en adelante, desapareció completamente. Cuando volvieron a consultarle a Cavada sobre si el volante habría sido separado o enviado a entrenar con la reserva, respondió tajantemente que sigue trabajando junto al primer equipo. Pero claro, una cosa es entrenar y otra muy distinta es competir, porque en el fútbol si no juegas, el tiempo te pasa factura demasiado rápido. Y como se informó en Fútbol Champán, el periodista deportivo Enrique La Rosa fue todavía más contundente. Ahí Alexander sí. pone Cari, yo a Cari lo llamo. Sí. Bueno, Cari en Alianza no lo quieren. No lo quieren, weón. Y estoy seguro que el administrador del Boy ni sabe eso. Que no lo... Es que Cavada, eso le falta al Boy, gente metida a ver Alianza, Cavada, que Cari. Oh, escucha, no me lo... Mira, en Alianza también finalizamos hablando de un poco lo que les planteé ayer. En Alianza, Cavada ayer dijo que Cari no está siendo considerado ni va a ser considerado por Guede. Y ya es una decisión. Yo tengo la confirmación de eso. ¿Se portó mal? Algo así, un control no lo quiso pasar, no lo pasó y chao. No vas más. Y entonces Cavada ayer como que no lo dijo de esa forma, pero dijo que ya no iba, que no estaba considerado. El tema es que tampoco está con la Liga 3. Me lo presto, ¿ves? Yo se lo llevo a los San Cari. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Su explicó Tuar indicar que Piero Cari no volverá a tener oportunidades con Pablo Guede en lo que resta de la apertura. Como se escucha, esta situación ha generado bastante pena entre los hinchas blanquiazules, porque realmente había ilusión alrededor de este muchacho. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde jugará el torneo clausura? Porque si el panorama no cambia, lo más lógico sería buscar un préstamo para que recupere continuidad. Y ahí empiezan a aparecer varios clubes que podrían estar en carpeta. Sport Boys, Melgar, Cienciano e incluso Sporting Cristal podrían convertirse en opciones interesantes para relanzar su carrera profesional, sobre todo porque requiere un entorno mucho más estable, uno donde vuelva a enfocarse únicamente en crecer futbolísticamente y no en todo el ruido externo que parece estar afectándolo, porque talento tiene, eso nadie lo discute. El problema es que el fútbol peruano ya ha perdido demasiados jugadores prometedores por malas decisiones y entornos tóxicos. Los hinchas íntimos lo saben perfectamente.
Por eso muchos sienten miedo de que esta historia termine igual que otras conocidas. Porque cuando aparecen comparaciones con nombres como Yandesa o Raymond Manco, claramente estamos hablando de futbolistas que alguna vez parecían destinados a cosas grandes y terminaron quedándose en promesas. Veremos entonces qué decisión toma Alianza Lima en las próximas semanas, porque mantener a Piero Cari sin jugar tampoco parece beneficiar a nadie, y en una etapa donde la selección peruana requiere renovación urgente rumbo al 2030, perder a otro talento joven será un golpazo tremendo para nuestro fútbol peruano. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.